Bien, voy a hacer también una breve presentación de Víctor Moreno, que es doctor en Ciencias Físicas y ha sido profesor titular de la Universidad de Cantabria y también presidente de la Red del Patrimonio Industrial de Cantabria y socio fundador para la defensa del patrimonio cultural del Valle de Villascusa y coautor de publicaciones sobre el patrimonio industrial de Cantabria, el dique de Gamazo, minería en la Sierra de Cabarga, parte de lo que hoy vamos a ver en la excursión. La conferencia es Patrimonio Industrial, las huellas del paso a una sociedad industrial en el entorno de la Bahía de Santander, 1898-1936. Es decir, que nos va a mostrar qué vestigios significativos quedan de la época en la que el entorno de la Bahía de Santander entró en la economía industrial, que es lo que luego posteriormente vamos a ver en la excursión. Sí, hola. Sí, sí, por eso sí. Hola, buenos días, gracias por la presencia, gracias a los organizadores y en particular a Luis Azurmendi, que lo veo por ahí, que me permite colaborar en estos actos y sobre todo por disfrutar y compartir los intereses y lo que nos gusta, que es en general el patrimonio y también en algunos casos todo lo que es el mundo de la arquitectura. Bueno, empiezo rápido. Voy a intentar ser muy sintético. Está el artículo en la revista. Tenemos un catálogo online que ahora comentaré con todos los elementos patrimoniales de todo Cantabria y en particular de la Bahía de Santander. Y además luego tendremos una visita en vivo a algunos de los elementos más representativos, con lo cual voy a intentar ser muy sintético. Más que expresar o hacer un recorrido por lo que son los vestigios y lo que nosotros intentamos, que es que sean un hilo conductor para llegar luego a algo más profundo y despertar el interés por este patrimonio industrial que a nosotros nos gusta, disfrutamos con ello y nos parece que es muy importante y muy interesante, empiezo comentando que, bueno, esta fotografía ya, y ayer comentábamos algo de lo que es la tergiversación o la intrahistoria o cómo a veces se manipula la historia. Bueno, esta foto es un engaño ya de entrada, pero no he podido aguantar el poner aquí cómo está esa draga pontona, una grúa Prisman impresionante de 1890, que ha tenido una historia espectacular en el puerto de Santander, que es de las pocas máquinas de vapor completa que todavía funcionaba, que sería pues la clave de lo que fue la primera revolución industrial en Cantabria. Yo creo que no, que yo tenga conocimiento no hay otra. Esta draga pontona está en Raos, que es donde está ahora tomada esa foto es del año 2000 y pico. Por una falta de mantenimiento de la autoridad portuaria, hoy día está prácticamente para ir al desguace. Los colectivos, que somos importantes, y en eso, bueno, también va a haber muchísimo paralelismo un poco con lo que voy a contar, pues con lo que ha comentado Joaquín de Bilbao o de Vizcaya, o de la Ría de Bilbao, más concretamente, porque somos parte de unos ciudadanos que nos hemos asociado, hemos formado colectivos, y desde ese punto de vista es lo que quiero yo enfocar esta visión del patrimonio industrial, concretamente de la Bahía de Santander. Así como ayer comentaba Luis que un objeto o cualquier aspecto, cuando se ve de diferentes puntos de vista, se enriquece porque nos aproximamos más a la realidad. En el caso del patrimonio industrial, patrimonio cultural en general o cualquier otro aspecto,
La visión que yo voy a dar, que es desde el punto de vista de un ciudadano organizado en un colectivo, que nos ocupamos de esto, complementa la labor que hacen los historiadores, es decir, los profesionales, y la labor también imprescindible que tienen que hacer las instituciones en este campo. En este sentido, hemos luchado muchísimo por conservar esa draga y no hemos sido capaces, y creemos que va a ser irremediable su desaparición. Nada más para situar, digamos, son algunas reflexiones lo que voy a hacer. Ya digo que todo lo que es los elementos más significativos, que va a aparecer alguno, y voy a hacer un comentario de lo que es los vestigios del patrimonio industrial, fundamentalmente a caballo del 19 y el 20, que es cuando se produjo en Cantabria, concretamente, la revolución industrial, digamos, propiamente dicha, es decir, la modernización de nuestro sistema productivo y al mismo tiempo social. También, bueno, antes de nada comentar que hay un paralelismo increíble no, porque fue así y porque se dan una serie de circunstancias físicas entre lo que es Bilbao y lo que es Santander. Si cambiamos Ría de Bilbao con Bahía, si cambiamos Gallarta por Peñacabarga y si retrasamos en Cantabria unos 40 años, pues hay unas similitudes increíbles que luego las estamos de alguna forma promoviendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué pongo esta? Esta es una escultura que promovió la Asociación de Defensa del Patrimonio de Valle Viascusa cuando se cumplieron 10 años del cierre de la mina de Obregón. Se acababa un ciclo de 100 años prácticamente o más de la minería del hierro en la bahía de Santander. Y en el año 1999, que ya el Parque de la Naturaleza de Cabárceno había cumplido ya casi 10 años de funcionamiento, se había prácticamente olvidado esta actividad y entonces se erigió esa escultura en homenaje a los mineros. También hay esculturas preciosas, magníficas, de recuerdos de lo que fue el trabajo industrial, la empresa industrial, la revolución industrial. No digamos la escultura de las cigarreras en Altadis, en Entrambasaguas, que no sé si conocéis, en bronce. Bueno, precioso, es increíble, a mí me encanta, pero para mí no tiene nada que ver, y doy muchísimo más valor a un vestigio más o menos significativo de una planta industrial, una máquina, un elemento, un edificio, una planta, porque me parece que es la mejor escultura que se puede hacer a una actividad que ha empleado a muchísima gente, por el que ha pasado muchísimas personas, que ha producido riqueza, aparte de otras cosas, por supuesto, y que me parece que tiene mucho más valor histórico, evocador, de imaginación, de interpretación, de todo. Entonces, me parece muy bien las esculturas, pero creo, y pondríamos, y por eso mi interés también, con nuestro interés colectivo, en que se mantengan los vestigios, porque es, desde mi punto de vista, muy importante. Es que no pasa rápidamente. Bahía de Santander, de la Ría de Bilbao, una visión de lo que fue, en España ya sabemos, guerra de la independencia, guerras carlistas, el siglo XIX fue desastre total. Llegamos a finales del XIX, ya en Gallarta empieza a presentar signos de agotamiento, signos de agotamiento de sus más ricas, en todos los sentidos, cuencas y tajos mineros de hierro, y entonces la industria europea, que como ya ha comentado Joaquín, tenía necesidad de mineral de hierro bajo en fósforo para los hornos o los convertidores Bessemer, se orienta hacia nuestra bahía y aparece, estamos hablando de, primero aparece toda digamos, las cuencas y los tajos y las minas en Camargo, luego aparece también en Entrambasaguas, luego aparece algo que no se ve aquí también, algunas minas en Puente Arce, está hoy la urbanización, la mina, pero fundamentalmente a partir de 1800, por poner una fecha, 1893, que es cuando llega precisamente José Manglena, que acaba de citar también Joaquín, que era cántabro, pero estuvo trabajando primero en el País Vasco y luego vino un ingeniero, un empresario y una persona extraordinaria, José Manglena, pues llega y empieza a explotar lo que va a ser la cuenca más rica, más productiva y con más tiempo en producción, que es la Sierra de Cabarga, Peñacabarga.
Camargo va desapareciendo, lo que es las minerías, también entran Basaguas, también los cotos de Puente Arce, de Piélagos, y tenemos entonces, a finales del 19 y principios del 20, hasta 1912, que aparece una crisis, y luego la Primera Guerra Mundial, tenemos unas explotaciones mineras por toda la Sierra de Cabarga, que cubre Astillero como centro administrativo, Villaescusa, Penagos, Liérganes y Medio Cudello. Ahí existen hoy día muchísimos vestigios, restos de esa actividad minera, fundamentalmente porque los cotos más ricos, voy a ver si paso un poco más, porque si no me voy a liar y no nos va a dar tiempo. Los cotos más ricos estaban en la ladera sur de Peñacabarga. Los embarcaderos, el que vamos a ver luego, que sería el embarcadero de Astillero, de José Manlena, 1893, el primer barco desembarcadero que salió fue el Alicia hacia el Reino Unido en 1894, primer cargadero de mineral. Bueno, pues embarcadero de Astillero, otros embarcaderos en la Ría de Tijero, de San Salvador, cotos mineros, tajos, fundamentalmente, había algunos en el norte, pero fundamentalmente en el sur, Cabárceno, Penagos, había que tener muchas líneas de transporte, cadenas flotantes, tranvías aéreos, trenes mineros. Todas las líneas atravesaban transversalmente la Peñacabarga y hoy día se mantienen bastantes restos. Y luego había aparte de muchos lavaderos en las rías, había unos lavaderos muy importantes que están aquí, que son los lavaderos de Soria, de la Horconera, diseñados en 1890 prácticamente por José Manlena, también unos lavaderos impresionantes para aquella época, y un itinerario minero que también hoy día se conserva, que es el de Manlena, y un lavadero importante de mineral a la entrada del Parque de Camárceno, que es el lavadero de la Horconera en Obregón, que se mantiene intacto desde que se construyó en 1973 para sustituir los de Solía. No vamos a entrar ahora en detalles, y es una planta que ocupa unos 4,5 hectáreas, es una planta impresionante, que gracias a la actuación también de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Villaescusa se ha conseguido que sea declarada bien de interés local. Está protegida toda la planta actualmente y estamos en proceso de que se le dé una utilización dentro del parque. Se ha mantenido sencillamente porque ha quedado dentro del Parque de Cabárceno. El Parque de Cabárceno lo ha salvado, si no, no hubiera quedado a los 2 días ni un tornillo, eso está claro. Bueno, voy a ser más breve porque, vamos a ver, cómo veo yo, y por lo que hemos visto, y por lo que hemos estudiado, y por lo que conocemos, porque todo este periodo de finales del 19 y principios del 20 hasta 1920, 1930, está muy estudiado, porque fundamentalmente hay muchas empresas, muchas instituciones, el Banco Santander, Caja de Ahorros, que se crearon en esos principios de siglo. Entonces, hacia el año 2000, 2000 y pico, se cumplían 100 años de todas esas instituciones. Entonces, ¿qué ocurría? Que han promocionado estudios, han promocionado publicaciones de este tipo de enciclopedia, en el que se reflejaba todo lo que es la historia. Con lo cual, la historia de esta época en la que pasamos a la modernidad en Cantabria, y particularmente en la bahía y su entorno, es una fase, una etapa histórica muy estudiada y muy documentada. Con lo cual, yo me voy a ocupar más a una visión más general y lo que decimos, ¿qué es lo que quedó de esa época? Que, como decía Joaquín, es algo que no puede desaparecer, ¿no? Tenemos en esa época una actividad minera impresionante de exportación. Daos cuenta que, desgraciadamente, éramos un país, vamos a decir, tercermundista o suministrador de materias primas. Era terrible, ¿no? El atraso que teníamos, casi 100 años, con lo que estaba pasando ya en Inglaterra desde finales del 18, que es cuando inventan su máquina de vapor. Pero también hay que destacar una cosa, que en muy poco tiempo, esa actividad minera que fue el inicio de la industrialización en la Bahía de Santander, aparecen talleres como lo que es hoy estándar, que es talleres Lavín, que empieza a diseñar equipos de minería que compiten con los alemanes de la Casa Cruz en muy poco tiempo. Aparece Nueva Montaña Quijano, que es una fundición de hierro, es decir, aparece ya la siderurgia. Aparece toda la modernización del puerto de Santander. Aparte de la curva de piedra, el dique Gamazo, como un dique de carena de última generación. Es decir, aparece de forma
casi simultánea todo lo que es la primera revolución industrial y la segunda, en la cual ya la materia fundamental es el acero, el gas y los combustibles fósiles. Se da todo muy rápido. Aparece también talleres corcho, es decir, y luego, por supuesto, bueno, si no, de tiempo. Aquí, por ejemplo, ya lo que tenemos es lo que os comentaba. Este es un mapa que está sacado de una página web que tiene la red, la asociación Red Patrimonio Industrial de Cantabria, en el cual lo que estamos intentando es catalogar todos los elementos industriales de Cantabria de cierto valor patrimonial, de tu interés, y que permitan luego. Este sería el entorno de la Bahía de Santander, lo estamos haciendo de todo Cantabria. Esto es una página web que si entráis, pues vais a ver el plano ese que sería satélite, este plano que sería con indicaciones ya de los elementos. Veis que la Bahía de Santander está pues rodeada de elementos también, que vamos a ver ahora un poco también por encima cada uno lo que son. Y luego de cada elemento tenemos una ficha de este tipo que incluye varias fotos, todo es actual. O sea, nos centramos en elementos del patrimonio industrial de los cuales queda algún vestigio. Sí hay otra parte que tenemos que es en la memoria, que estamos intentando meter algo de fichas de otro tipo para recuerdo de elementos que antes de lugares, elementos que antes han aparecido totalmente, pero lo fundamental es darle una visión positiva, como me parece que es otra forma de ver esta historia, más positiva de lo que es el patrimonio industrial. Porque el patrimonio industrial, dado por mí, aparte de no verlo, estar todos los días bien, pasando por él, no verlo, la idea que tenemos, bueno, hasta ahora, por mí, era hierros ligados, ruinas, chatarra, explotación, es decir, lo más dañino que existe. Entonces, hay que intentar, yo creo que por lo menos nuestro objetivo como asociación, es intentar dar otra visión. Si no, no hay nada que hacer. Entonces, en este sentido, están hechos, es decir, vestigios industriales, en este caso un emblemático, que veremos hoy, el dique del Gabazo con su caseta de bombas, que hoy es reutilizada, sostenibilidad. Si no hay sostenibilidad, no podemos mantener. Hoy es un restaurante, donde se ha mantenido ahí dentro de un centro de interpretación, veremos más o menos. Entonces tenemos todos los datos y no se ve más, pero tendríamos ahí una descripción del elemento y una breve historia de visitables, si una ficha sintética, clara, de que quiera entrar y la ubicación. Entonces todo eso, te digo que lo tenéis y cualquiera lo puede tener en la página web. Pasamos muy rápidamente y muy por encima, porque ya os podéis imaginar, no podemos centrarnos en cada uno de los elementos, ni muchísimo menos. En el artículo, pues me he fijado por sectores que serían esos los elementos más significativos de cada sector, una pequeña reseña, desde el punto de vista de, digamos, de alguien que quiere acercarse a lo que se trata. No se trata de hacer un estudio histórico. ¿Cómo hay algo? ¿Cómo andamos? ¿Cuánto tiempo? Pues, bueno, te voy a dar 10 minutos. Vale. Los sectores industriales, que se puede considerar también sin ser riguroso. Vamos a ser rigurosos, pero de forma fundamental, lo que es la Bahía de Santander en esa época, final del 10, a caballo del 19 al 20, pues estaríamos hablando del sector agroalimentario. ¿Por qué? Santander era un puerto especialmente dedicado por ahora en aquel momento a las exportaciones y importaciones, o sea, al comercio colonial. Entonces, el puerto era un elemento muy importante en aquella época de la ciudad de Santander y de la Bahía de Santander. La industria naval, por supuesto, había mucho tráfico de maderos, de transporte de extranjeros, las colonias, y había muchísimo tráfico de cabotaje. Las carreteras no había llegado a Venezuela. Todos los transportes se hacían por cabotaje, por pequeños vapores que recorrían las costas en viajes
de carga. Luego, fundamental, como ya he comentado, la minería. La minería fue, en general en España, y en particular en Vizcaya o en Cantabria, los inicios de la industrialización. La minería empezó siendo una actividad primaria, pero se emplearon ya, debido a que las empresas eran extranjeras, se emplearon técnicas ya industriales, la misma maquinaria que en organización de trabajo. Llegó la revolución industrial un poco tarde. Siderurgia metal también fue muy importante, por lo que he dicho, apareció una empresa impresionante, que fue Talleres Corcho, otra que fue Talleres Bernardo Lavín, Ciudad de Lavín, de astillero, y otras que fueron astilleros, como Astilleros del Atlántico, que fueron todos de talleres de San Martín, también desaparecieron. Y luego, como un detalle, pero porque habría otros sectores, pero ya más, digamos, el día a día, de lo que es una actividad económica industrial más local. Papel y artes gráficas incluiría, y hemos incluido, pues, cosas que son muy interesantes, que van apareciendo, por ejemplo, de lo que fue la prensa. Tiene, por ejemplo, el diario Montañés, que tiene canal noticias, elementos que son progresivos y que se han conservado. Que tienen, la verdad, que es una maravilla de árboles, podemos saber cómo se hacía en un periódico o en rentas que han conservado máquinas de impresión, y que también claro, son muy interesantes. Industria naval. No me voy a tener en detalle. Hay muchísimos elementos en lo que es el puerto. Veremos alguno. Pero hay algunos, y eso solo quiero destacar, por ejemplo, en el sentido que decía yo de hacerlo atractivo. Los faros, algo como los faros, algo tan evocador, tan en sitios tan especiales, con unas connotaciones de todo tipo y que son una maravilla. Lo que es el edificio, el lugar, las historias, el iluminar, su función. Los faros son un elemento de patrimonio industrial. Entonces, hay cosas que hay que destacar. Los faros, en este caso en Santander, los que tenemos catalogados, que serían el faro de Cabo Mayor, la isla de Mouro, son espectaculares. Entonces, el dique de Gamazo, la grúa de piedra, bien. Todo lo que es patrimonio industrial fundamentalmente depende o está a cargo de la autoridad portuaria o a cargo de la Escuela de Náutica, de la cual yo fui profesor, y mantiene unos equipos de navegación, porque la Escuela de Náutica de Santander tiene siglos. Entonces mantiene unos equipos, no los más antiguos, que están en el Museo del Cantábrico, pero los que tenemos todavía, los que tiene la escuela, son unos equipos de navegación y de instrumentación y de manejo de buques de esa época, que tienen un valor muy interesante y que algún día, pues, se podría poner a disposición pública en el sentido de exposición. Patrimonio minero, lo vamos a ver, por lo que he comentado un poco, fue fundamental en esas épocas, fue el despegue, porque a raíz de esto vino luego todo, como pasó en todos los lados. Se empieza y luego se va modernizando, se van incorporando nuevas tecnologías, y también a partir de esto pues surgió la banca, surgieron las finanzas, surgió el comercio, los seguros, en fin, todo lo que se mueve alrededor de la industria. Ya he comentado estos dos talleres, Astander, Talleres Corchos, Talleres Bernardo Lavín. Bernardo Lavín, daros cuenta que es un taller de astillero del cual es heredero y Astander, del cual se mantiene todavía en la Estación Internacional de Canfranc muchísimo material ferroviario, ahora la están restaurando, que pone todavía Talleres Bernardo Lavín. O sea que eran industrias muy potentes. Esto nada más como un detalle. Son cosas de verdad que a los que nos gusta más la mecánica, pues son joyas de la arqueología industrial, todo lo que tienen aquí. Una parte muy importante, tampoco vamos a entrar, esto es un mundo, es increíble. Valdecilla se creó también dentro de la modernidad en 1927. Antes había un hospital, el Hospital de San Rafael, que eran 4 paredes, y bueno, la gente, yo no sé si saldría alguno porque no sé si cogían más enfermedades, porque era terrible. En 1927, gracias al Marqués de Valdecilla, se crea el Hospital de Valdecilla, una referencia internacional. Era impresionante. Entonces se ha quedado una colección de aparatos de cirugía, de análisis increíbles, que se tienen almacenados en el Hospital de Liengres y que es un patrimonio, digamos, no propiamente industrial, pero diríamos científico-tecnológico, pero que va muy asociado. La Universidad de Cantabria lo mismo, tiene una serie de colecciones de aparatos recolectados no por la propia institución, sino por profesores que les gustaba el tema, y también es muy, muy interesante.
Archivos históricos, esto es fundamental. Afortunadamente ha desaparecido muchísimo el puerto de Santander. Ya veis que nos quedan 4 cosas, pero suficientes para interpretar nuestra historia industrial, yo creo. Los archivos históricos son fundamentales. El de la autoridad portuaria mantiene la historia, porque antes era la Junta de Obras del Puerto. Hoy ya estamos celebrando ahora, está celebrando los 150 años de la creación de la Junta de Obras del Puerto. Esa institución creó un archivo en el que conservaba todos los documentos, todos los planos, todos los actas, todas las fotografías. Es decir, impresionante. Entonces, por lo menos la memoria gráfica la tenemos. Lo mismo de astilleros del Atlántico. Se tienen todos los barcos que se construyeron, que luego pasaron por el dique Gamazo. El histórico regional, que ya sabéis que se llama histórico provincial, pero bueno, a mí me parece. Oficialmente es provincial de Santander. Y la Universidad de Cantabria, que tiene muchos fondos de empresas que se donan por las familias, por empresarios cuando cierran, y por ejemplo, la Ibero Tanagra no queda ni un azulejo. Bueno, queda en toda España muchísimos platos, muchísimos tazas de la Ibero Tanagra. Pero el fondo está en la Universidad de Cantabria, porque de la empresa no quedó nada, como industria. Y esto ya me queda muy poco, esto es fundamental. Los que, como yo, tenemos una componente de ingeniero, que yo lo distingo mucho de otros compañeros, una asociación que tiene una componente más histórica, a mí claro, normalmente tiendo más a valorar y a registrar y a intentar proteger o a restaurar, pues, maquinaria, equipos, bien. A un historiador eso igual tampoco tiene esa visión, parece normal, porque cada uno tenemos pues, nuestra formación, ¿no? y nuestra forma de ver las cosas. Entonces yo sí llego a la conclusión, y está demostrado, que lo importante, cuando uno en museos, cuando haces visitas, es el factor humano. Es decir, las máquinas, los equipos, los edificios, sí, pero son muy fríos. La gente, en general, nos interesa mucho más cómo vivía esa gente, cómo trabajaba, qué se esperaba, qué horarios, todo eso. Eso, claro, es muy difícil, es más difícil, es más. Coger una máquina del Corte Inglés, una linotipia, que te explique cómo funcionaba, hacer unas fotos, el plano, no sé qué. Eso es muy sencillo. Esto es mucho más complicado, pero es muchísimo más importante y es la clave. Nosotros estamos trabajando patrimonio inmaterial, memoria oral, memoria colectiva. No, más que memoria, yo hablaría, y ayer lo comentábamos, de recuerdos. La memoria oficial pues, puede estar más o menos escrita, que muchas veces no, porque nada más queda lo oral, ¿no? Pero a mí me interesa, y yo creo que a todos nos va a interesar más, interesa el recuerdo, es decir, cómo fue la vivencia de esa gente. Nosotros, hay UNATE, aquí en Cantabria está haciendo otra serie de grabaciones con gente mayor. Nosotros lo estamos haciendo, pero más, digamos, más acotado y más concreto, porque claro, coger a una persona mayor y que hable, pues, contamos muchas cosas, pero luego eso es muy duro de ver, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando, y creo, en nuestra parcela de patrimonio cultural o patrimonio industrial, de coger concretamente a personas, trabajadores que lo han vivido y que cuenten, pero ya centrándonos en sus vivencias en la fábrica. Sí, hombre, puede tener relación con su vida diaria, pero ya ir un poco más a algo específico, ¿no? Entonces, bien, en este caso tenemos, por ejemplo, a Carmelo Uriarte, que conozco aquí, Carmelo Uriarte de la izquierda y Luis Cavia, son grabaciones que hice yo, me toca a mí, porque Carmelo Uriarte es el creador, de la izquierda de arriba, es el creador del Museo de la Minería del País Vasco, que es un mérito el que tiene impresionante lo que ha recuperado, de verdad, es algo increíble. Y Luis Cavia fue el jefe de talleres, prácticamente el que controlaba todo en la empresa Orgonera, de Villascusa y de Obregón, estuvo trabajando toda la vida. Y les uní porque son cuencas más paralelas. Pues, comentaban todo lo que pasaba en una parte y en otro de las cuencas. Las de abajo son trabajadoras cigarreras de la desaparecida fábrica de tabacos, que este año se cumplían 200 años. Hemos celebrado con una serie de actos los 200 años de la fábrica de tabaco de Santander que desapareció. También comentaban sus experiencias, porque estas chicas, digo yo, bueno, ya tienen su edad, pero entraban muy jóvenes y entonces nos remontamos a los años 60 y tantos, 70, que ya son vivencias muy lejanas. Y el de arriba, por ejemplo, es Santiago, no recuerdo el apellido, pero que es un trabajador también que tiene más de 90 años y recordaba todo lo que era el trabajo en las tejeras, en este caso en la tejera La Nueva de Sarón.
que si vais a Salón todavía veréis todavía la chimenea cuadrada que queda de milagro. Bien. Esto es, para mí es fundamental. Reutilización es la clave, para mí es la base del cordero, turismo cultural, reutilizaciones, sostenibilidad, bueno, lo diré un poco ahora en más. Esta que estáis viendo ahora es la planta de concentración, el lavadero de Obregón, que hemos conseguido que sea declarado bien de interés local y que es una planta completa que sale el mineral limpio después de descargarse por los camiones y pasar por una serie de procesos, de cribas, de trómeles, de filtros y con una eficacia impresionante, porque era una planta muy elaborada, salía el hierro que luego iba a Altos Hornos de Vizcaya. Ya no se exportaba, a partir de los años 50, era para consumo nacional. Bueno, y para terminar, conclusiones. Ya habéis visto que son como unas reflexiones y unas conclusiones. Infografía de lo que podía haber sido esa draga pontona. Todavía hay esperanzas, ¿eh? Está en Raos, está hecha polvo, pero habría esperanza. Está, imaginaros, de verdad, no la he querido poner las fotos que tenemos, lo que es la grúa Prisman, una grúa Prisman como esa estuvo en la cabecera del dique cuando se construyó, idéntica, luego se llevó a una pontona y se dedicó pues al traslado de Puerto Chico, de Pedreña, de los muelles. Es una auténtica preciosidad. Pues fijaros cómo hubiera quedado, en lugar de estar en Raos, que no la ve nadie, pues haberla puesto ahí, en el dique Gamazo, en un entorno, con la duda de Zaera, que le hubiera dado por lo menos una utilidad social. Alguien lo vería y alguien recordaría por lo que había sido esa draga. Esa draga trabajó en la explosión del Cabo Machichaco, también murió una persona. Bueno, en fin, tiene toda una historia. Resumiendo, y en pocas palabras y de forma muy simple, creo que por la experiencia que tenemos, yo creo en general, los que trabajamos en colectivos ciudadanos de defensa, de conservación del patrimonio industrial, en este caso, o cultural, creo que las claves son hacerlo atractivo, es decir, no ir a enseñar una ruina con todo hecho polvo, que es lo que estamos ya acostumbrados a ver nosotros. Cuando vas a ver algo, hace poco, el otro día fuimos a ver lo que fue la cooperativa SAN en el mundo agroalimentario y los laboratorios, pues imaginaros cómo están si se deja todo abandonado. Creo que hay que dar una imagen de lo atractivo, fundamentalmente, que sea evocador, que de alguna forma a la gente nos haga interesarnos por lo que hay detrás de esa historia, por historias humanas, por accidentes, no sé, de alguna manera provocar el interés. Luego que sea explicativo también, qué significa para mí, eso es muy importante, que sirva de interpretación de esa historia. Fundamentalmente en este caso de lo que fue la historia de una empresa, la historia de una tejera, la historia de un molino, de un artesano, de una ferrería, lo que ha sido en nuestro pasado. Y fundamental, y esto yo también lo tengo muy claro, lo mismo que el patrimonio inmaterial, sostenibilidad. Sostenibilidad pasa por simplificando turismo cultural. Es decir, el patrimonio en general, cultural, pero particularmente el industrial, que es un poco el hijo pobre de la familia, el patrimonio industrial, o le hacemos integrarse en redes nacionales europeas, en itinerarios culturales, en lo que es el turismo cultural, o es prácticamente imposible, muy difícil que se mantenga, o dándole una reutilización social. Centro cultural. Bueno, pues gracias y nos vemos en la visita.